Son las 16, recibimos a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, al cual agradecemos muy particularmente que esté presente acá, porque está viniendo de la procesión del Señor de los Milagros, y estuvo ahí desde temprano por la mañana y se ha tomado el tiempo de venir aquí, así que muchas gracias por eso, Monseñor. Díganos una palabra. ¿Con qué ánimo viene usted de ese nuevo recorrido procesional? ¿Con qué sentimientos ha llegado aquí? Bueno, fuera del sueño, por lo temprano que hay que levantarse, muy alegre por la participación de la gente. Estaba llena toditita la avenida Tacna. Ha estado el señor Nuncio, Paolo Gualtieri, que ha incensado al Señor, ¿no? Me ha acompañado en la celebración. Y el calor humano, la sencillez de la gente nos ha llenado de alegría, porque estamos en situaciones tan difíciles que siempre la gente en las cosas más difíciles siempre ha recurrido al Señor como una inspiración, ¿no? Como un punto de unidad y como un consuelo, pero también como un aliento de hacer iniciativas, ¿no? Hemos estado muy de acuerdo con todos los dirigentes de la hermandad, de que la hermandad tiene que ser un signo evangelizador en el mundo, ¿no? Sobre todo que ahora en casi todas las ciudades del mundo hay procesión, ¿no? En los continentes más alejados, ¿no? En Asia y en Oceanía. Es interesante, ¿quién iba a pensar que como cristianos íbamos a estar en todas partes del mundo y además dando testimonio del Señor? Claro, la procesión es un símbolo, es un signo, pero es decir, surgió, ahora estaba leyendo, en 1646, ya había un terremoto, y en 1686 había habido esa imagen que no se rompió, ¿no? En Pachacamilla, ¿no? En 1746 sucede lo mismo, no se rompe el muro, o sea, sigue el mismo muro, solo que en 1746 hicieron la imagen para que saliera en procesión para agradecerle al Señor. Y entonces, en base a eso, toda la imagen es que cuando hay un problema grave, tenemos que tener referencias comunes y unirnos, ¿no? El sentido está en eso, y el Señor nos une. Y a partir de ahí hay que ir avanzando en traducir esa unidad en la vida cotidiana, ¿no? Que es lo más difícil, pero que está en la raigambre más honda, y a la vez hay muchísimos testimonios de favores, milagros, dones dados por el Señor en situaciones muy difíciles de la gente, que ocurren, pues, como sucede en toda cosa que no podemos explicar, y sin embargo existe como hecho, ¿no? El misterio de la sanación, de la recuperación. Y la verdad es que en el ambiente hoy día, lo digo porque en la homilía hay una cosa linda que tiene la hermandad, que tiene un sistema de sonido muy bueno, que uno en una plaza de millones de personas puedes hablar como si estuviéramos así aquí. Sí. Y entonces permite mucho el diálogo, y en un momento muchas de las cosas que o he recogido de ellos o he sugerido, evidentemente producen emoción, aplausos, alegría, ¿no? Y la verdad es que todo eso no es una simple emoción pasajera, ¿no? Es expresión de un deseo hondo. El Papa dice, cuando una persona está atribulada, o vive la opresión, o vive desesperación, tiene una cosa muy importante: sueña lo que debe ser el mundo alternativo, la solución de los problemas. Los sueños de quien sufre contienen el futuro, y eso creo que tenemos que empezar a rastrearlo. Tenemos que empezar a escuchar a la gente, no ser élites separadas, que es una de las cosas que ha dicho en el discurso último que hizo en el sínodo, fue sobre eso. La Iglesia no es una corporación secreta, separada, cerrada. La Iglesia es para todos y debe implicar a todos. Y parece que todo lo del sínodo es que la forma de Iglesia debe proceder siempre por sucesión de asambleas en donde todos participamos y vamos sugiriendo el camino de la Iglesia. No tiene que ser decidido todo, basta con sugerirlo y la autoridad lo recoge. Pero la autoridad está para servir, no para sustituir ni para imponer. El texto que yo he citado hoy día en la homilía, que es del Papa, es muy fuerte contra el clericalismo, contra el machismo en la Iglesia.
que son algo así como factores de destrucción de las iniciativas que todo el mundo tiene. Mucho más, yo lo he adoptado, así como a nivel mundial, al país en que estamos, en donde todos somos, digamos, muy distintos, pero podemos confluir con muchas iniciativas si aprendemos a armonizar. El problema en el Perú es la armonía. Sí, como la procesión mismo manifiesta, que hay una gran diversidad de personas y todos por estamos sus orígenes y sus sensibilidades en la vida civil, ¿no? Así es. Y lo que pasa es que no hemos hecho estructuras, ¿no?, que puedan acoger esa diversidad, que se entienda, que alienta. Y siempre hay un grupo de creídos que dicen nosotros somos lo máximo, porque como hay división... Somos superiores al resto y los demás no tienen sino que escucharnos y callarse. Ahora, el día de hoy está marcado por la visita de Landa a los grandes hospitales tradicionales de nuestra capital. Así ¿no? es. Ya ha salido la procesión después de la misa, se han dirigido hacia la Avenida Emancipación para poder entrar a Loaiza. De ahí están los distintos servicios hospitalarios de esa zona, caminará hacia el Niño, ¿ya? Después irá por la Grau a la Almenara, después regresará, ¿no? Es muy emocionante ver las fachadas de estos grandes hospitales, a veces centenarios y muy antiguos, llenos de personas de las ventanas que salen a saludar, como si tratara de una festividad y no fueran enfermos, sino personas llenas de alegría, ¿no? Totalmente. Y creo que además una cosa que, bueno, le he sugerido ahora a los hermanos también, es que empecemos a narrar nuestras vidas. Primero lo he hecho a toda la gente. Lo he pedido la vez pasada ya, y ahora lo insinué, ¿no? Pero es que necesitamos hacer los relatos de nuestras vidas para que también nosotros tengamos que contar y compartir. No quedarnos mudos, ¿no? Todos queremos participar, pero mucho es contarnos lo que vivimos, la experiencia vivida, ¿no? Y hay una cosa muy linda, que hay muchos hechos milagrosos que la gente cuenta con conciencia de que es una cosa que no estaba prevista, ¿no? Pero que necesitamos conocerlos, porque además se discierne si es que es una cosa rara o es una cosa realmente interesante, pero hay que escribirlos. Entonces hemos pedido a los hermanos que sean expertos en eso, en procurar que la gente escriba su experiencia. Bueno, nos contará usted qué resultados tiene esta experiencia. Vamos a ir a una pausa, Monseñor Castillo, y regresamos inmediatamente después escuchando palabras pronunciadas por el Papa esta semana en el Vaticano. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos acercamos a la figura de dos misioneros apasionados por la evangelización, los hermanos Cirilo y Metodio, llamados también los apóstoles de los eslavos. Mi predecesor, Juan Pablo II, los proclamó copatronos de Europa. Quisiera destacar tres aspectos importantes de estos santos: la unidad, la inculturación y la libertad. Cirilo y Metodio evangelizaron siempre unidos a Cristo y a la Iglesia. También hoy urge que estemos unidos para anunciar el Evangelio. Donde hay división, trabaja el diablo. Además, estos dos monjes se adentraron tanto en aquella cultura, se inculturaron tanto, que incluso llegaron a crear un alfabeto propio que hizo posible la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a las lenguas eslavas, favoreciendo con ello la difusión de la buena noticia. Por último, quisiera subrayar que a pesar de las críticas y los obstáculos, Cirilo y Metodio se caracterizaron por la libertad evangélica que los impulsaba a seguir las inspiraciones del Espíritu y estar abiertos al futuro que Dios les iba indicando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos Cirilo y Metodio, que nos conceda ser instrumentos de unidad, instrumentos de paz, estableciendo en nuestro entorno relaciones cordiales que contribuyan a superar el odio y las contraposiciones que hieren y que dividen a la gran familia humana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Monseñor, muchas cosas dice el Papa en muy poco tiempo que habla. En primer lugar, rindiendo homenaje a los fundadores del cristianismo en el mundo eslavo, Así no es. es poca cosa. Y en segundo lugar, hay una frase que citó: donde hay división, trabaja el diablo. Diabolos quiere decir eso, ¿no? ¿No? Es lo contrario diabolos del es símbolo. división, pues, el claro. símbolo une, el diablo divide, ¿no? No, y creo que es muy oportuno porque Europa en este momento necesita recuperar, no digo que sean las, o siempre hay una discusión en torno a cuál es la base fundadora de Europa, ¿no? Pero sí hay bases inspiradoras de formas unitarias en donde la Iglesia tuvo un papel y un rol muy importante, ¿no? Como el caso de peruano también, ¿no? Y yo creo que el Papa está convencido de que el camino de la unidad y de la fraternidad es un camino, podríamos decir, inédito y mucho más urgente que en otras épocas. Y creo que su palabra cada día pesa más por eso, porque se está viendo que el individualismo acérrimo y absoluto, que es el causante de toda la crisis que estamos viviendo, en donde todos los individualismos se pelean, va a llevar a una dictadura o a un caos, pero a acuerdos difícil. Entonces vamos a tener que aprender a hacer acuerdos y a dialogar, ¿no? Monseñor, quisiera que nos diga una palabra sobre estas dos monjas arequipeñas, dos hermanas gemelas, que hemos descubierto que, siendo miembros de una congregación que no conocíamos mucho, el Verbo encarnado, se hallaban en la Franja de Gaza y han decidido permanecer ahí, sí, renunciando a inscribirse en una lista que promueve desde Egipto la embajada peruana ahí, para que se hallen en una situación prioritaria para salir de la Franja de Gaza. Sí. No, te agradezco además tu exposición que hiciste para el radio, porque tenemos una cosa muy importante. Ellas hacen honor al nombre que tienen como congregación. El Verbo encarnado significa la palabra de Dios hecha carne, y en este caso concreto, cuando aceptaron su misión en esa zona, sabiendo que era riesgosa, han aceptado también quedarse, han querido quedarse ellas mismas para compadecerse encarnadamente en el pueblo que está sufriendo, ¿no? Y ayudarlo y darle testimonio del Señor. Es una manera de evangelizar, pero en donde la evangelización implica el testimonio vivo, ¿no? Y el peligro de la muerte. En realidad, por ellas mismas se están aceptando, podríamos decir, a la larga o a la corta, lo que suceda, y por lo tanto también el martirio. En ese sentido, yo también quisiera convocarlos a todos a redescubrir en nosotros, en la vena peruana, también en la vena arequipeña, esa capacidad de dar la vida por el otro que está enraizada en la tradición de nuestra historia. Todos nuestros héroes nacionales pueden no haber ganado guerras, pero han muerto con honor. Y eso es muy loable, eso es un signo de la fe cristiana. Monseñor, el tiempo avanza y yo quería que nos diga unas palabras sobre el sínodo que está culminando y que ha sido convocado por el Papa, sí, para recoger una inspiración de todas las diócesis del mundo y que ha sesionado durante las últimas semanas en Roma. ¿A qué apunta? ¿Cuándo tendremos el comunicado final de este sínodo? Sí, bueno, me decían que esta tarde se aprueba, en Roma deben estarlo aprobando ya, y se publica de inmediato, de tal manera que probablemente en la noche nosotros lo tendremos ya para leerlo, discutirlo, debatirlo. Y la propuesta del Papa parece ser, bueno, de hecho ha sido planteada, que como son elementos del perfil y la forma que la Iglesia va a tener en el futuro, en donde todo debe reposar sobre el compartir las decisiones antes de efectivizarlas, el escuchar a la gente. El escuchar es muy importante porque todo el mundo tiene algún aporte que dar, no somos, las personas humanas es sujeto humano. Es sujeto con conciencia, con aporte, con sentimiento, con intuición. Y eso que te decía anteriormente, que el que sufre tiene en su corazón el sueño del futuro, y el futuro está contenido en su sufrimiento, pero si es que sueña, ¿no es cierto? Si es que proyecta. Tenemos que aprender a proyectar juntos las cosas. Y no se puede seguir soñando solo con el pasado. El pasado tiene, como el Papa siempre lo dice, tenemos
noble pasado, pero tenemos un desafiante futuro que requiere que las cosas del pasado buenas se recuperen y se inventen nuevas. Y no se va a inventar la fe. Lo que hace la fe es eterna, pero la forma de la fe sí. De acuerdo, quedamos entonces que el próximo sábado que venga nos explicará cuál es este comunicado final que ha producido el sínodo tan deseado por el Papa, ¿no? Sí, será un documento más o menos de unas 40, 50 páginas. Perfecto. Conversaremos de eso el próximo sábado. De momento me corresponde pedirle, por favor, que para despedirnos ofrezca su bendición a quienes nos están escuchando, a quienes nos escucharán después por redes sociales, creyentes o no creyentes. Hermanos y hermanas, mañana estaremos desde las Nazarenas en la última misa dominical que vamos a hacer desde allí. El otro domingo estaremos en la catedral y tocaremos el texto de cuál es el mandamiento principal, ¿no? Y el Señor dice que es uno y uno semejante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos sostienen toda la ley, todo lo que el ser humano puede desear y tener de parte de Dios. Y por eso, qué importante que aprendamos a ser hijos de Dios, porque el Padre nos ama y amarlo con toda intensidad, pero no como una cosa etérea, ¿no? Sino amarlo también en el prójimo como el mandamiento semejante y los dos unidos, no separados. Ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Por eso les doy esta bendición para que continuemos todos en este espíritu de hermanamiento que tenemos que construir, imaginar. Lo vamos a hacer en la iglesia primero, pero también queremos proyectarlo para nuestra sociedad, evidentemente con los respetos de la autonomía propia de la realidad política, pero siempre con inspiración de principios de fondo. Y el principio más grande que tenemos para vivir la humanidad es ser hermanos. Comprendernos, apoyarnos y empezar a estar destruyéndonos. Y que la bendición de Dios y la del Señor de los Milagros reine en nuestra ciudad, que todos los enfermos sientan la presencia de la alegría del paso del Señor y puedan curarse pronto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor de los Milagros defienda y guíe nuestro país. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, obispo de Lima, por su presencia acá, después de haber asistido en la procesión y en vísperas de un nuevo día de recorrido procesional con una nueva misa dominical celebrada no en la catedral, sino en el Templo de las Nazarenas. Muchas gracias y muy buenos días.